Bienvenidos al curso de microeconomía. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 2, donde vamos a tratar todos los temas relacionados con la oferta y demanda del mercado. En la sesión anterior hablamos acerca de la curva de demanda y acerca de la curva de la oferta. Y vimos también algunos aspectos característicos que se deben comprender en ambas situaciones. ¿Qué aspectos son los que intervienen en los distintos movimientos de la curva de demanda y en la curva de oferta? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acerca de las reacciones del mercado? Y también cuáles son las características específicas que en cierta forma controlan la oferta y la demanda del mercado. Vamos a explicar en esta oportunidad algunos conceptos básicos sobre la demanda y la oferta. Respecto de la demanda, podemos decir que las personas expresan su necesidad de adquirir productos para su consumo y uso, mientras que respecto de la oferta, podemos decir que las empresas u otras personas expresan su capacidad de suministrar dichos productos. Para poder entender este aspecto de la demanda y la oferta, vamos a hablar algo acerca de la racionalidad económica. Antes de poder explicar la racionalidad económica que debemos tener en cuenta para poder entender la demanda y la oferta, debemos también tener en cuenta algunos aspectos de cómo es que se lleva a cabo la adquisición y cómo es que se lleva a cabo el suministro de los productos. La adquisición de productos por parte de las personas será inversamente proporcional a su precio, mientras que el suministro de los productos por parte de las empresas u otras personas será directamente proporcional a su precio. Teniendo en cuenta este aspecto básico dentro de lo que manda en el mercado, la forma como las personas actúan, debemos entender ahora qué cosa es la racionalidad económica. Y hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta respecto de la racionalidad económica, tanto la racionalidad por parte de la demanda como la racionalidad por parte de la oferta. La racionalidad de la demanda implica que conforme el precio de los productos sube o baja, las personas pretenden adquirir menor o mayor cantidad de ellos, mientras que la racionalidad de la oferta implica que conforme el precio de los productos sube o baja, las empresas pretenden suministrar mayor o menor cantidad de ellos. También tenemos que entender algunos otros aspectos que son básicos respecto de la racionalidad. Las personas pretenden hacer sus adquisiciones y las empresas pretenden hacer sus suministros a un precio justo. Cuando hablamos de precio justo, queremos dar a entender que tiene que ser un precio que permita a las primeras satisfacer sus necesidades de consumo y uso y a las segundas satisfacer sus niveles de ganancia. ¿Qué es la curva de demanda? En la gráfica que podemos observar en la pantalla vemos una representación típica de lo que es la curva de demanda. Vemos una línea roja que va descendiendo de izquierda a derecha y algunos puntos en color amarillo que están encima de esa curva de demanda. En realidad, la curva de demanda es el resultado de la interacción entre los precios del mercado y las cantidades demandadas por las personas que están dispuestas a adquirir determinado tipo de productos. El comportamiento de la curva de demanda, tal y como lo vemos en la gráfica, nos explica lo siguiente. Cuando las personas están dispuestas a pagar una cantidad de precio P/1, como lo que observamos en la parte superior de la gráfica, lo máximo que estarían dispuestos a comprar del producto en cuestión sería la cantidad Q/1 que observamos en la parte inferior. Esto nos lleva a pensar en términos de la racionalidad de la demanda, cómo actuarían las personas cuando los precios suben o bajan correspondientemente. Por ejemplo, si el precio bajara de P/1 a P/2, las personas estarían dispuestas quizás a adquirir mayor cantidad de productos, es decir, ya no la cantidad Q/1 anterior, sino la cantidad Q/2 como vemos también en la gráfica. Si los precios continúan bajando, digamos ahora hasta un nivel P/3, muy probablemente las personas estarían dispuestas a adquirir mayor cantidad de productos, por ejemplo, la cantidad Q/3, y así sucesivamente hasta llegar a un nivel de precios posiblemente de P/5. Vemos ahora que a un precio P/5
las personas estarían dispuestas a adquirir quizás una mayor cantidad de productos que en los casos anteriores. Observamos entonces que hay una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Mientras más bajo sea el precio, mayor será la cantidad demandada por las personas. Y inversamente, mientras menor sea el precio, a su vez, mayor será la cantidad demandada por las personas. Esta forma como interactúan los precios y las cantidades demandadas por parte de las personas es lo que justamente le da la forma a la curva de la demanda. Los puntos que están en amarillo relacionan cada precio con cada cantidad demandada en el mercado. Y la sucesión de puntos es lo que define la curva de demanda en sí. Lo que podemos observar aquí es que justamente por esa interacción entre precio y cantidad demandada, la curva de demanda tiene una orientación hacia abajo y hacia la derecha, justamente para poder denotar el hecho de que hay esa relación inversa entre precio y cantidad demandada. También hay que tener en cuenta que en realidad esta línea representativa de la curva de demanda es una línea simplemente, digamos, imaginativa, porque en realidad en un mercado normal la curva de demanda no se representa mediante una línea recta, sino mediante una línea curva, ya que obviamente las subidas o bajadas de los precios no necesariamente tienen un comportamiento proporcional a la subida o bajada en las cantidades demandadas de los productos. El desplazamiento de la curva de demanda implica, como dijimos anteriormente, que existe una relación inversa entre los precios y las cantidades demandadas. Mientras mayores sean los precios, menor serán las cantidades demandadas. Mientras mayores sean los precios, menores serán las cantidades demandadas. De esta forma, los puntos en amarillo que están sobre la curva de demanda se van a ir desplazando a lo largo de ella, dependiendo obviamente cómo interactúen los precios con las cantidades demandadas, e irán estableciendo distintos grados de variación hacia arriba o hacia abajo sobre la propia curva de demanda. El desplazamiento de la curva de demanda se realiza como resultado de los efectos que tienen algunos factores externos que inciden sobre la demanda de las personas. Cuando estos efectos tienen una incidencia de tipo positivo sobre la demanda, hacen que la curva de demanda se desplace hacia la derecha. Cuando tiene un efecto negativo sobre la curva de demanda, esta se desplaza hacia la izquierda. Acá podemos observar también en la gráfica, por ejemplo, que si originalmente tenemos una curva de demanda de 1, que a su vez es el resultado de la interacción entre los precios y las cantidades demandadas en el mercado, y se presenta algún efecto en particular que haga desplazar la curva de demanda, por ejemplo, en caso de que por alguna razón las necesidades de las personas se incrementen, o existan mayores requerimientos por productos en el mercado, o existan cambios en los gustos por parte de las personas, o de repente se presentan nuevas modas en el mercado, o se presentan determinado tipo de estacionalidades en los productos que se van a ofrecer en ese mercado, eso va a tener una incidencia positiva sobre la curva de demanda. Y la curva de demanda de sub 1 ahora pasará a ocupar el lugar de la curva de demanda de sub 2, es decir, existe un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda. Si esos mismos efectos tuvieran una incidencia negativa, entonces la curva de demanda de sub 2 no estaría ubicada a la derecha de la curva de demanda de sub 1, sino estaría ubicada hacia la izquierda de la curva de demanda de sub 1. La curva de oferta. La curva de oferta también tiene un comportamiento similar a la curva de demanda. También es el resultado de la interacción entre los precios en el mercado, pero en este caso los precios relacionados con las cantidades ofertadas por las empresas que operan en dicho mercado. Esta relación o esta interacción entre precios y cantidades ofertadas en el mercado son lo que le dan la forma a la curva de oferta. Los puntos en amarillo establecen la relación entre cada precio vigente en el mercado y cada cantidad que está dispuesta a ofrecer el vendedor o los vendedores en dicho mercado. Por ejemplo,
si el precio en el mercado vigente fuera P sub 1, los vendedores estarían dispuestos a ofrecer o vender en dicho mercado hasta una cantidad Q sub 1. Pero si los precios en el mercado fueran menores, digamos P sub 2, entonces los vendedores tratarían de reducir sus ventas a un nivel Q sub 2. Y si fueran P sub 3, los vendedores tratarían de reducir sus ventas a un nivel Q sub 3 y así sucesivamente hasta llegar posiblemente a un nivel de precios P sub 5, en el cual los vendedores estarían dispuestos a ofrecer una cantidad mínima Q sub 5 en el mercado. Al igual que en el caso de la curva de demanda, también hay que tener en cuenta que la curva de oferta, que la estamos representando en este caso como una línea, en la vida real se comporta más bien como una curva, porque obviamente la relación entre precios y cantidades ofertadas no es directamente proporcional, sino que existe una variabilidad entre la subida y bajada de los precios y las cantidades ofertadas en el mercado por parte de los vendedores. ¿Cómo se desplaza la curva de oferta? Al igual que el caso de la curva de demanda, el desplazamiento de la curva de oferta también se debe a distintos factores que pueden operar en el mercado y que tienen una incidencia o positiva o negativa sobre la oferta del mercado. Acá en la gráfica podemos observar que la relación precio y cantidad ofertada en el mercado también marca una determinada variación que se va a ver manifestada sobre la propia curva de oferta. Cuanto menores sean los precios, menores serían las cantidades ofertadas en el mercado. Cuanto mayores sean los precios, mayores serían las cantidades ofertadas en el mercado. Entonces, las variaciones sobre la curva de oferta van a reflejar esa mayor o menor variabilidad de los precios en el mercado y obviamente también la mayor o menor disponibilidad de los vendedores para poder ofrecer sus productos en el mercado. El desplazamiento de la curva de oferta lo podemos observar en la siguiente gráfica. Por ejemplo, si originalmente tuviéramos la curva de oferta O sub 1, como la que observamos en la gráfica, y hubieran algunos factores que incidieran de manera positiva sobre la oferta del mercado, como por ejemplo mejoras en la productividad por parte de las empresas o el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden incrementar la productividad, el ingreso de nuevos competidores o el desarrollo de nuevos productos, entonces en este caso la curva de oferta se vería influenciada por esos factores y su desplazamiento en este caso sería hacia la derecha, siempre y cuando obviamente esos factores actúen de manera positiva, pero si actuaran de manera negativa, el desplazamiento de la curva de oferta no sería hacia la derecha, sino sería hacia la izquierda. El equilibrio entre la demanda y la oferta establece básicamente cuál es el punto en el cual ambas coinciden en el mercado. Aquí en la gráfica podemos observar la curva de demanda y la curva de oferta. La curva de demanda de color rojo y la curva de oferta de color azul. Y podemos observar que hay un punto de cruce entre ambas. Ese punto de cruce es lo que marca la coincidencia entre los precios que están dispuestos a aceptar los vendedores en el mercado y a pagar los compradores en ese mercado. Y por ello mismo, también las cantidades que están dispuestas a ofrecer los vendedores en ese mercado y dispuestos a comprar los compradores en ese mercado. Entonces, ese punto en donde la oferta iguala a la demanda o viceversa es lo que desde el punto de vista económico se denomina punto de equilibrio. O dicho de otra manera, el punto de equilibrio es aquel punto en el cual los consumidores pueden comprar todo lo que se les ofrece en el mercado y los productores pueden vender todo lo que se demanda en dicho mercado. ¿Cuáles son los efectos de la demanda sobre el precio del mercado? En la gráfica podemos ver cómo juegan las interacciones entre los precios y la demanda en el mercado. Podemos observar acá dos curvas de demanda y una curva de oferta. Justamente vamos a poder apreciar acá que originalmente cuando la curva de demanda D sub 1 interacciona con la curva de demanda O sub 1, establece un punto de equilibrio, es un 1,
que a su vez es el representativo del precio y la cantidad vigentes en ese mercado. Por ejemplo, tenemos que a un precio P sub E1, tanto los compradores como los vendedores estarían dispuestos a transar a un nivel Q sub E1. Pero si por alguna razón se produce un desplazamiento en la curva de demanda y pasa de D sub 1 a D sub 2, esto va a tener una influencia directa sobre los precios. La demanda va a presionar a que los precios suban en dicho mercado. Y en este caso el precio de equilibrio P sub E1 pasará a convertirse en el precio de equilibrio P sub E2, que a su vez es representativo del punto de equilibrio E sub 2, en donde justamente se está produciendo el nuevo punto de equilibrio entre la curva de demanda O sub 1 y la curva de demanda D sub 2. A ese nuevo precio de equilibrio, tanto los compradores como los vendedores de dicho mercado estarían dispuestos a poder realizar las transacciones que correspondan, siempre y cuando la cantidad correspondiente se corresponda con la cantidad Q sub E2. Efectos de la oferta sobre el precio. Acá podemos observar otra gráfica en donde a su vez también podemos observar qué efectos sobre el precio se pueden presentar en un mercado cuando ahora es la curva de oferta la que se desplaza hacia la derecha como resultado de algún factor externo que incida sobre ella. Por ejemplo, tenemos en la gráfica la curva de demanda D sub 1 que inicialmente interacciona con la curva de demanda O sub 1, estableciendo un punto de equilibrio E sub 1 que a su vez representa cuál es el precio de equilibrio en el mercado P sub E1 y la cantidad demandada de equilibrio en el mercado Q sub E1. Si por alguna razón la curva de demanda O sub 2 se desplaza hacia la derecha, esto va a tener influencia sobre los precios, pero en un sentido inverso al cual se generaba en la curva de demanda. Esta vez los precios tenderán a bajar y entonces el nuevo punto de equilibrio pasará de E sub 1 a E sub 2 y el precio de equilibrio P sub E1 pasará ahora a convertirse en el precio de equilibrio P sub E2, que a su vez va a tener que interactuar con la nueva cantidad de equilibrio en el mercado, que en este caso será Q sub E2. ¿Qué es el excedente del consumidor y qué es el excedente del productor? Estos son aspectos que usualmente podemos encontrar en los distintos mercados a los cuales nosotros podemos acudir, tanto para comprar como para vender determinado tipo de productos. En realidad son conceptos un tanto elaborados para poder entender realmente cómo funciona el mercado, tanto desde el punto de vista de los vendedores como desde el punto de vista de los compradores. Por ejemplo, vemos en esta gráfica un poco, digamos, bastante compleja, qué cosa es el excedente del consumidor y qué cosa es el excedente del productor. Si observamos la curva de demanda de la curva roja y la comparamos con la curva de demanda O, la curva azul, entre ambas obviamente van a establecer un punto de equilibrio E, que es el que se observa en la gráfica, que a su vez es representativo de los precios y las cantidades que rigen en ese mercado, P sub E y Q sub E. Lo que podemos observar acá en el mercado es que existe un punto de equilibrio que el propio mercado está determinado como resultado del equilibrio entre la oferta y la demanda. Pero también podemos observar, si es que solamente nos concentramos en la curva de demanda, que los consumidores estarían dispuestos posiblemente a pagar más por cada unidad de producto a adquirir, aun cuando el precio del producto supere el precio de equilibrio. Eso lo podemos observar si es que comparamos los dos puntos rojos que observamos en la gráfica. Uno de ellos en la línea que justamente marca lo que es el precio de equilibrio y el otro que está sobre la propia curva de oferta. Y hay un espacio que se establece entre el precio de equilibrio y el precio máximo que de acuerdo a su curva de demanda estarían dispuestos a pagar los consumidores. Esa diferencia es lo que desde el punto de vista económico se denomina el excedente del consumidor. ¿Y por qué es que se le da el nombre de excedente del consumidor?
porque desde el punto de vista del vendedor, observando el comportamiento del consumidor, podría estar dispuesto a ofrecer sus productos a un precio mayor al del propio precio de equilibrio del mercado. O dicho de otra manera, cuando un vendedor observa que el comportamiento del consumidor va en el sentido de pagar más por un producto, va a generar lo que se denomina la extracción del excedente del consumidor. Y obviamente va a cobrarle más por ese producto. Un ejemplo práctico para poder explicar este comportamiento sería, por ejemplo, el caso de los aceites. Si una persona va a un mercado a comprar una marca de aceite en particular, posiblemente la encuentra alrededor de los 7, 8 soles. Pero si va a comprar, por ejemplo, un aceite un poco más especial, pero que le va a servir para los fines que suele utilizar para su uso, digamos aceite de oliva, va a encontrar, por ejemplo, de que el precio de este aceite por botella alcanza posiblemente los 20, 30 soles. Entonces, muy bien, la gente estaría dispuesta a pagar 7 u 8 soles si es que el mercado establece ese precio de equilibrio, pero también estaría dispuesta a pagar mucho más por el aceite de oliva, que cuesta en este caso hasta el doble de lo que cuesta el aceite interior. Como los vendedores de aceite de oliva conocen el comportamiento de los consumidores y saben que la gente estaría dispuesta a pagar más por ese nuevo tipo de aceite, obviamente le van a poner ese precio en el mercado. Ya eso es lo que se llama la extracción del excedente del consumidor. Si la diferencia entre ambos tipos de aceite, por ejemplo, es del nivel de los 10 o 15 soles, como muchas veces suele ser en el mercado, entonces el consumidor estaría dispuesto a pagar esos 15 soles de más siempre y cuando le presenten otro tipo de aceite que, de acuerdo a sus requerimientos, satisfaga sus necesidades de uso y o consumo. En el caso del excedente del productor, existe el comportamiento inverso. En este caso, vemos, si es que observamos la curva de oferta azul O, que también existe un precio de equilibrio, que es el precio que estarían dispuestos los vendedores a poder recibir por los productos que van a vender en el mercado. Pero también ahora los consumidores van a observar cómo se comporta o cómo se comportaría el vendedor. Si observamos la curva de oferta O, que está en azul, los consumidores podrían observar que los vendedores estarían dispuestos incluso a cobrar menos por sus productos. Esa diferencia entre el precio de equilibrio del mercado y el precio que estarían dispuestos a recibir los vendedores la vemos por los dos puntos azules que están señalados ahí. Y esa diferencia es lo que establece el excedente del productor. O dicho de otra manera, si los consumidores saben que los productores están dispuestos a recibir menos precio por sus productos, harán el máximo esfuerzo posible por extraerle ese excedente y pagar un precio menor al cual realmente podría regir en el mercado. Muchas gracias y con esto terminamos la sesión 2.